El olor a diésel viejo, café rancio y miedo era una capa pegajosa en el aire. Eran las 11:20 de la noche y la estación de servicio, el último suspiro, hacía honor a su nombre. Parecía una reliquia olvidada, un diente roto en el mapa que la modernidad simplemente había saltado. Yo estaba allí por desesperación, una de esas ofertas de trabajo que encuentras en un poste de luz, de esas que prometen dinero rápido si solo estás dispuesto a conducir de madrugada. No pregunté mucho. Necesitaba la paga. El despachador, un hombre llamado Ernesto o quizás Edgar, no recuerdo bien, tenía la piel cetrina y la mirada hundida, como si llevara días sin dormir, o quizá años. Estaba apoyado contra la reja oxidada de la oficina, fumando un cigarrillo que se consumía más rápido de lo que él podía inhalar. La luz amarilla de un foco parpadeaba intermitentemente sobre su cabeza, haciendo que el entorno se sintiera aún más inestable. El viento que soplaba de la planicie era frío, un viento que silbaba y arrastraba consigo arena fina y el sonido distante y hueco del tráfico de la carretera. «¿Eres el nuevo, el de la ruta del olvido?» Su voz era un murmullo, rasposa y baja, como si temiera ser escuchado por algo más que yo. Asentí, ajustándome la mochila que pesaba ridículamente poco. «Mi nombre es Julián». Esa noche, mi vida profesional consistía en llevar un par de cajas etiquetadas como «material delicado, no abrir», desde ese punto perdido hasta la central de abastos en la capital. Eran unas 6 horas de manejo, la mayor parte por la 45D. Ernesto, o Edgar, dio una calada profunda a su cigarro, dejando caer la ceniza al suelo. Me extendió un llavero simple con 2 llaves, una para el encendido, otra para la cerradura del compartimento trasero. No había marcas en la camioneta, una van blanca y cuadrada, modelo antiguo, que parecía tragarse la poca luz que había. Estaba estacionada sola, lejos de las bombas, cerca de la cerca de púas que marcaba el límite con la oscuridad absoluta. «La camioneta está lista, la carga está asegurada, firma aquí». Me pasó una tabla clip con el recibo de la orden de trabajo. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si alguien hubiera llorado sobre ella. Mientras firmaba, sintiendo la presión del bolígrafo barato contra la hoja, noté que él no me miraba a mí. Miraba más allá de mi hombro, hacia la oscuridad detrás de la camioneta. Su respiración se aceleró. «Escúchame bien, Julián», dijo, usando mi nombre por primera vez, pero sin mover los ojos de la sombra. «Esto no es parte del trabajo, es una cortesía». Me detuve, el bolígrafo suspendido. Ernesto se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz, y el olor a tabaco añejo y miedo se hizo casi insoportable. Era un susurro que apenas rompía el ruido del viento. «La carretera es larga. Hay tramos donde la señal se va. No uses las luces altas a menos que sea estrictamente necesario. Y esto es lo más importante». Hizo una pausa, sus ojos finalmente enfocados en los míos, y había una intensidad horrible y genuina en ellos. «Si ves a alguien, a una mujer pidiéndote aventón después de pasar el kilómetro 177, no pares». Rodé los ojos, tratando de parecer profesional. Era la típica advertencia de trailero, la leyenda urbana local para asustar al novato. ¿La autoestopista fantasma? Tranquilo, sé la historia. Ernesto no sonrió, no se movió. «No es una historia, Julián. Es una regla. La verás parada al borde, siempre con un vestido blanco que no está sucio. Ella te pedirá subir, te lo pedirá amablemente. Te dirá que está helando, que está perdida. Te ofrecerá dinero, lo que sea». Su mano fría y temblorosa se cerró sobre mi muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte. «Si ella te pide subir, o si siquiera te mira a los ojos y tú sientes el impulso de detenerte, acelera, cabrón. Acelera como si el diablo te viniera persiguiendo. No mires por el espejo,
No te detengas hasta que veas las luces de la próxima caseta. La intensidad de su miedo era contagiosa. No era un juego. La forma en que sus ojos se movían, buscando algo en la oscuridad que sabía que estaba allí, me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Me soltó tan rápido como me había agarrado, volviendo a su postura encorvada. Me dio las llaves, el metal frío en mi palma. El peso físico de la advertencia era más pesado que el peso de la carga. Vete, y no regreses. Si regresas, ya será tarde. Tomé las llaves. En el ambiente desolador de la estación de servicio, bajo la luz parpadeante y el cielo sin luna, me subí a la van, sintiendo el asiento de vinilo pegarse a mi piel. La cabina olía a humedad, a óxido y a un perfume floral barato que no cuadraba con nada. Encendí el motor. Rugió con un sonido grave y poco fiable. Miré por el espejo lateral mientras salía, y vi a Ernesto, el despachador, que ya no estaba cerca de la reja. Estaba parado justo en medio del camino de tierra, observando cómo me alejaba, con el cigarrillo olvidado entre sus dedos. En ese momento, en la débil luz de reversa, juraría que no solo estaba asustado. Parecía que estaba rogando por mí, o quizás aliviado de que otro hubiera tomado su lugar en la ruta. La puerta de la oficina del despachador permaneció cerrada, la luz interior apagada. Me pregunté qué pasaría si no regresaba. ¿Quién se quedaría con el último suspiro? Salí a la 45D, pisando el acelerador. Tenía que llegar al menos al kilómetro 177 antes de que me diera tiempo de pensar demasiado en Ernesto o su advertencia. La ruta era un listón de asfalto negro que cortaba el desierto, sin iluminación, solo yo, y el haz amarillo de mis faros devorando la oscuridad. El velocímetro marcó los 100 kilómetros por hora. El silencio dentro de la van era opresivo, roto solo por el traqueteo del motor. Mi mente empezó a trabajar, descartando la historia como una estrategia de la empresa para asegurarse de que los conductores no se durmieran. El kilometraje era exacto. El miedo era real. Mi trabajo era ignorar a ambos. Llevaba 15 minutos conduciendo cuando el primer elemento perturbador hizo su aparición. No fue visual, fue auditivo. Un sonido sordo, un golpeteo suave pero rítmico, proveniente de la parte trasera de la van donde estaba la carga. Pensé en las cajas, en el material delicado. Tal vez una se había movido con el traqueteo del camino irregular. Pero el sonido no era de movimiento, era un tap-tap, tap-tap, constante. Como si alguien estuviera tocando la puerta desde dentro. Mi primera reacción fue lógica, entrenada por años de ignorar ruidos extraños en vehículos viejos. Simplemente aceleré, esperando que la vibración más fuerte acallara el golpeteo o que éste cesara por sí mismo. No funcionó. El tap-tap persistió, tan regular y lento como un corazón latiendo en el compartimento de carga. No era el metal golpeando el metal. Sonaba más como un nudillo sobre madera, o quizás sobre la fibra de vidrio de la carrocería. El tablero indicaba que había recorrido 40 kilómetros. La carretera se había vuelto una línea recta interminable, flanqueada solo por matorrales bajos y el perfil recortado de las montañas distantes, negras contra el cielo. Empecé a sentir una presión física, como si el espacio dentro de la cabina se hubiera reducido. Intenté la vieja estrategia del volumen alto. Encendí el radio buscando algo, cualquier cosa que llenara el silencio. Solo estática, ese ruido blanco y áspero que suena a vacío. Pasé por todas las frecuencias, y en una de ellas, apenas audible bajo el silbido de la estática, capté un fragmento de música. No era música de radio normal. Era un vals antiguo, lento y melancólico, ejecutado por un piano desafinado, sonando como si viniera de muy lejos. Duró menos de un segundo antes de que la estática volviera a tragárselo. Apagué la radio,
Prefería el tap-tap. El golpeteo se hizo ligeramente más fuerte. Era insistente, no un golpe de pánico, sino un golpe de solicitud, de paciencia infinita, un «ábreme, estoy aquí». Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. Me dije a mí mismo que no era una persona, era la carga, un objeto que se había liberado. Pero la forma en que los golpes caían, con esa cadencia, era demasiado deliberada. 120 kilómetros por hora. Mi respiración se había vuelto superficial. Empecé a mirar el espejo retrovisor con más frecuencia de la debida, no para ver el tráfico. No había tráfico, sino para ver si algo había cambiado dentro de la cabina o si podía captar algún movimiento en la oscuridad detrás de mí. Solo el interior polvoriento de la parte trasera de la van se reflejaba. Una cueva negra. Entonces llegué a un tramo que el mapa marcaba como curvas peligrosas. Tuve que reducir la velocidad a 80. La van se inclinó ligeramente. En ese momento, el tap-tap cesó por completo. Un silencio repentino y absoluto cayó sobre mí. Un silencio que era 10 veces peor que el ruido. Me hizo consciente de cada pequeño sonido. Mi propia respiración, el crujido del vinilo bajo mi peso, el leve silbido del viento pasando por el marco de la ventanilla. Se había caído la cosa, se había atorado. Sentí un impulso, una necesidad terrible de detenerme y revisar la carga, de abrir las puertas traseras y ver qué demonios estaba haciendo ese ruido. Podría ser un peligro, un desequilibrio que afectara la conducción. Esto era lo que se suponía que debía hacer un conductor responsable. Pero la advertencia de Ernesto resonó en mi cabeza. No te detengas. Pisé el acelerador de nuevo al salir de las curvas. La carretera se abrió y el velocímetro subió a 100, luego a 110. Y justo cuando recuperaba la velocidad, ocurrió. No fue un golpe, fue un raspado. Un sonido como de uñas arrastrándose muy lentamente sobre el metal interior del techo de la van, justo encima de mi cabeza. Era un sonido largo y sibilante que se movía de izquierda a derecha y luego volvía a la izquierda. No había manera de que eso fuera carga. La carga estaba atrás, asegurada. Yo estaba solo en la cabina. Mi corazón se disparó. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Miré el techo. Era solo el revestimiento gris, sin ningún signo visible de daño. Pero el sonido venía de allí. Estaba entrando en pánico, pero traté de aferrarme a la lógica de la ingeniería. Un animal, tal vez, un animal pequeño que se metió en algún conducto de ventilación y ahora estaba atrapado entre el techo interior y el techo exterior de metal. Ridículo, sí, pero era la única explicación que no involucraba lo sobrenatural. El raspado se detuvo, y luego escuché algo más, algo infinitamente peor. No vino del techo, vino desde el asiento del copiloto. Era un sonido suave, húmedo, de tejido frotándose contra vinilo, como cuando alguien se acomoda en un asiento, y con ello vino el olor. El mismo perfume floral barato y penetrante que había notado al subir a la van, pero ahora era mucho más fuerte, un aroma a gardenias muertas, a algo dulce y rancio. Instintivamente giré la cabeza hacia la derecha. El asiento estaba vacío, pero no estaba vacío realmente. Había una depresión en el vinilo, una marca muy clara, como si alguien de peso considerable estuviera sentado allí. La tela del cinturón de seguridad, que colgaba floja un momento antes, ahora estaba tensa, ligeramente estirada hacia abajo por una presión invisible. Y en el reposacabezas, donde debería haber polvo, había una fina capa de humedad. El aire dentro de la cabina se había enfriado drásticamente, a pesar de que la noche afuera no era helada. Sentí el pelo erizarse en mi nuca. «No te detengas, acelera, cabrón», susurré, repitiendo el mantra de Ernesto. Empujé el acelerador a fondo. 140. La van, vieja y pesada, protestó, el motor gritando.
Necesitaba llegar al kilómetro 177, que no podía estar muy lejos. Mientras miraba desesperadamente hacia el frente, sintiendo ese peso invisible a mi lado, un pensamiento horrible y frío me atravesó. Si la autoestopista no solo esperaba que yo me detuviera para subir, sino que si ella ya estaba dentro de la van, esperándome. Y justo entonces, el GPS, que había estado mostrando una línea azul constante y aburrida en la pantalla, se apagó. La pantalla se volvió negra, y luego, unos segundos después, se encendió de nuevo. Pero el mapa había cambiado. Ya no mostraba la ruta 45D. Ahora era un plano de las calles de una ciudad antigua, y el punto azul que me representaba no se movía. Estaba quieto, en una intersección marcada como Callejón de la Desesperación, y el GPS no hablaba en la voz robótica habitual, una voz nueva, femenina y clara, pero con un timbre demasiado dulce, resonó en la cabina. La voz no venía de los parlantes del GPS, venía de la depresión en el asiento contiguo. Era una pregunta, formulada con calma, con una cadencia ligeramente antigua, casi burlona. El tono no era amenazante, pero la mera existencia de la voz en un asiento vacío era una declaración de guerra contra mi cordura. Pisé el freno por instinto, reduciendo la velocidad a 100, pero me obligué a soltarlo inmediatamente. Acelerar. Ernesto, acelera, cabrón. 150. La voz sonó de nuevo, esta vez con un suspiro audible, el sonido de alguien que se recuesta cómodamente. El GPS seguía mostrando esa calle inexistente, el callejón de la desesperación. No había botón para apagar la voz. Intenté arrancarle el cable de alimentación, pero la base del GPS estaba fundida con el tablero, como si el dispositivo hubiera sido parte de la camioneta desde su fabricación. Mis ojos estaban fijos en el parabrisas. No iba a mirar a la derecha, no iba a confirmar lo que ya sabía, no iba a ver su rostro, pero ella ya no necesitaba que yo la viera. La presión en el asiento del copiloto se intensificó y el olor a gardenias muertas se hizo tan fuerte que me picaron los ojos. Era un perfume que me asfixiaba, llenando cada rincón de la cabina. El vehículo comenzó a responder de forma extraña. Mi pie estaba hundido en el acelerador, pero la velocidad se mantuvo fija en 150 kilómetros por hora, sin importar cuánto más pisara. El motor seguía gritando, pero la van se negaba a ir más rápido. Era como si un ancla invisible se hubiera enganchado bajo el chasis, o como si alguien estuviera modulando la potencia del motor desde adentro. La risa que siguió fue corta, seca, como el sonido de hojas secas al romperse. Intenté cambiar de carril para asegurarme de que no había ninguna obstrucción física en la carretera, pero el volante estaba rígido, apenas giraba. Estaba atrapado en el carril de la derecha, en una trayectoria fija. Ella tenía el control. ¿Cómo sabía mi nombre? Ernesto se lo dijo, pero ¿cómo Ernesto sabía que esta entidad lo usaría? ¿O es que todos los que tomaban esta ruta terminaban siendo conocidos por su nombre? Miré el odómetro, buscando la marca del kilómetro 177. Aún faltaban unos pocos kilómetros agónicos. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe de ariete. Ernesto no era solo el despachador, él era un sobreviviente, o peor, la última víctima que había logrado escapar con vida, pero obligado a seguir ofreciendo la camioneta, el ritual, a otros. El miedo en sus ojos no era por mí, era el recuerdo de su propia noche de terror. De repente, la van se desaceleró bruscamente, 150 a 80 kilómetros por hora, en menos de 3 segundos. Mi cuerpo se tensó contra el cinturón. ¡Maldita sea!, grité, golpeando el tablero. El peso en el asiento del copiloto desapareció por un instante y el olor floral se disipó, reemplazado por un aire gélido y limpio. La tranquilidad fue fugaz. Sentí un toque, ligero, frío como el hielo, en la parte posterior de mi cuello. Era una caricia lenta, deslizándose hacia la base de mi cráneo.
El contacto era físico, innegable, a pesar de que no había nadie visible detrás de mí. El horror no era solo el tacto, era la implicación. Ella quería un choque fatal. Ella estaba aquí para asegurarse de que el historial de accidentes fatales en esta van se mantuviera activo. Llegué al kilómetro 177. El odómetro lo confirmó. Pero en lugar de la liberación prometida, la carretera se volvió más densa. Los matorrales a los lados se hicieron más altos y el asfalto parecía más oscuro, menos cuidado. Y justo enfrente, en el carril contrario, aunque desierta y solitaria, vi una figura. Estaba parada al borde de la carretera, iluminada por mis faros bajos, exactamente como Ernesto la había descrito. Llevaba un vestido blanco inmaculado, que contrastaba con la oscuridad del fondo. Pelo largo y negro que se movía ligeramente con el viento. Estaba de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada. Si ella estaba aquí, parada en el camino, entonces, ¿quién o qué estaba a mi lado en la van? El ser invisible a mi lado pareció tensarse. El cinturón del copiloto volvió a estirarse violentamente, y el olor volvió con intensidad nauseabunda. La camioneta comenzó a frenar sola, lentamente al principio, luego con más determinación. Mis músculos se tensaron, pisando el acelerador con todas mis fuerzas, pero mi pie era inútil, como si estuviera pisando aire. 50 kilómetros por hora. 40. La figura en el camino se giró lentamente, enfrentando el haz de luz. Y yo me detuve, no porque quisiera, sino porque el motor se ahogó con un chirrido metálico. El silencio posterior fue ensordecedor, roto solo por el clic-clic del motor enfriándose. Estaba a solo 20 metros de ella, y ahora que la veía de frente, la figura no era una mujer normal. Era transparente en los bordes, como agua caliente que distorsiona el aire. Pero lo peor no era su apariencia espectral, era su expresión. No era de tristeza o de súplica, era de una inmensa, horrible anticipación. Y me di cuenta de la verdad. Ella no era la autoestopista, ella era el señuelo, el anzuelo. La entidad dentro de la van había forzado la parada, no para que ella subiera, sino para lo que vendría después. La figura en el camino no se movió, pero su mirada, ese vacío blanquecino en el lugar donde debían estar los ojos, se fijó directamente en el parabrisas. Sentí esa mirada como un taladro frío, perforando el cristal y la cabina, directo a mi pecho. El terror paralizó mis músculos, pero mi mente en una fracción de segundo se activó. Abrir la puerta era la sentencia de muerte, el contacto físico. Si la detenida de la carretera era el señuelo, la que estaba dentro era el depredador. Intenté meter la llave de nuevo, girarla con desesperación. Nada. El contacto estaba muerto. «No voy a abrir», dije, mi voz temblando, pero firme. Fue la primera vez que le respondí directamente. La respuesta vino inmediatamente, no como una voz, sino como una vibración que resonó en el mismo asiento donde yo estaba sentado, transmitiéndose por el metal y el vinilo, un escalofrío seco y doloroso en mi columna vertebral. De repente, un olor a tierra mojada, a óxido y a carne quemada se superpuso al dulzón perfume floral. El contraste era nauseabundo, la mezcla de muerte y decadencia, y con ese olor, una nueva aparición. En el reflejo del parabrisas, en la zona negra y muerta del cristal, donde no llegaba el halo de los faros, vi una forma. No era la mujer de vestido blanco, era una mano grande, hinchada y pálida, con uñas largas y sucias. Estaba presionada contra el exterior de mi ventanilla, del lado del conductor, y luego lentamente se deslizó hasta el borde superior del cristal. Intenté bajar la ventanilla por instinto, pensando en escapar por allí, pero el botón no respondía. La presión en mi pecho era insoportable. Necesitaba aire. Sentí que el terror me estaba volviendo físicamente débil.
En ese momento recordé las cajas, las dos cajas etiquetadas como material delicado, no abrir. El tap-tap había cesado desde hacía mucho. Mi única esperanza era la distracción, el caos. Necesitaba romper el control que ella tenía sobre el vehículo. Busqué a tientas en el suelo. Encontré la palanca de emergencia para abrir el compartimento trasero. Era un cable delgado, oculto bajo el asiento. Jalé de él con toda mi fuerza. Se sintió un clic seco y el sonido débil de las cerraduras traseras cediendo. El compartimento de carga estaba abierto. La reacción fue instantánea. La entidad invisible a mi lado profirió lo que sonó como un grito, pero fue silenciado, una especie de chirrido agudo que hizo doler mis tímpanos. La presión en el asiento del copiloto se liberó de golpe, y el aire caliente que había estado atrapado en la cabina se sintió como si fuera aspirado violentamente hacia la parte trasera. La fuerza del tirón fue tal que mi camiseta se pegó a mi piel por un segundo. Giré la cabeza hacia la parte trasera. En la oscuridad total, solo vi un rápido borrón, una sombra indefinida que se precipitaba hacia las puertas traseras. La entidad había dejado la cabina. Ella había reaccionado a la apertura de la carga. ¿Por qué? La van volvió a la vida. Las luces del tablero parpadearon. El motor hizo un sonido de tos y con un esfuerzo encendió. El GPS seguía negro, pero el contacto había vuelto. No dudé. No miré al frente, a la figura de vestido blanco que aún esperaba al borde de la carretera. No miré a los espejos. Solo metí primera y pisé el acelerador. La van se movió, chirriando los neumáticos en el asfalto. Me alejé de la figura estática. Pero mientras ganaba velocidad, escuché la conmoción en la parte de atrás. No era un simple movimiento, era una pelea. Golpes fuertes, secos, contra las paredes metálicas. Gritos ahogados, silenciados, que resonaban en el espacio vacío de la van. Y un olor, ese horrible hedor a gardenias muertas y óxido, mezclándose ahora con algo parecido a la pólvora. ¿Qué había en esas cajas? ¿Qué era el material delicado que era capaz de enfrentarse a esa cosa? Aceleré, sin detenerme a pensar. 120. 140. La van traqueteaba, pero seguía adelante. El conflicto interno se intensificó. Los golpes en la parte trasera se volvieron frenéticos, desesperados. Y entre los ruidos de la lucha, escuché una nueva voz, masculina, grave, gritando una sola palabra en un idioma que no entendí. El grito se cortó con un sonido espantoso de rotura. Justo cuando pasé el kilómetro 180 a toda velocidad, los golpes cesaron. El silencio volvió, pero esta vez el silencio no era vacío. Estaba cargado, pesado. Ya no había olor a flores ni a óxido. Solo el olor limpio y químico de un ambiente recién purificado, mezclado con el diésel. Miré por el espejo retrovisor. Las puertas traseras, que yo había liberado, estaban ligeramente abiertas, balanceándose con el movimiento de la van. El interior estaba oscuro y vacío, había escapado, o eso pensé. Entonces, la luz en el tablero, una pequeña luz de advertencia de presión de neumáticos, se encendió. Parpadeó una vez, 2, 3 veces, antes de quedarse fija. Y no era el icono estándar. Era una luz de mantenimiento personalizada. En lugar de un neumático, la luz mostraba el dibujo estilizado de un perfil de mujer. Una voz, esta vez clara y mecánica, como la de una contestadora automática, salió del parlante del tablero. El horror final no era el espectro, sino el entendimiento del mecanismo. Yo no era el conductor, yo era la entrega, la carnada. El mensaje automático de la van era un golpe maestro de crueldad. No había sido una cacería aleatoria, había sido una transacción. La entidad, la autoestopista que en realidad estaba dentro, necesitaba ser neutralizada con la carga delicada que yo transportaba.
y para que ese proceso se llevara a cabo, la entidad tenía que estar en el compartimento trasero. Yo había sido el único mecanismo de apertura. La van se sintió diferente ahora, más ligera, pero con una sensación de frío interior que iba más allá de la temperatura ambiente. El terror visceral había sido reemplazado por una comprensión gélida de mi función. Mi objetivo ahora era la caseta de cobro, la primera luz de civilización en el horizonte. Faltaban quizás 40 minutos a la velocidad actual. Conduje como si el asfalto ardiera bajo las ruedas. En el espejo retrovisor, las puertas traseras abiertas se balanceaban suavemente, como si saludaran a la noche que dejaba atrás. Y luego lo vi. En la oscuridad del compartimento de carga, balanceándose al ritmo del vehículo, había algo. No era una mano, era una etiqueta de envío, idéntica a las que yo había visto pegadas a las dos cajas. Excepto que ésta no estaba pegada a una caja. Estaba pegada a la pared interior de la van, cerca del borde superior. Alcancé a leer la caligrafía descuidada y la información impresa en un papel amarillento, y debajo de todo, escrito a mano con una tinta descolorida y débil, una nota adicional. Una sola frase que me hizo sentir náuseas. Ernesto, el despachador. El hombre que me había dado las llaves. El despachador que me advirtió no mirar atrás, el que parecía aliviado de que otro hubiera tomado su lugar. Él no había escapado de la ruta. Él había sido el contenido de la primera caja, la carga delicada. Y ahora, presumiblemente, era parte de la unidad de contención activa que se había activado al abrir las puertas para neutralizar a la pasajera. Él había estado golpeando desde dentro, no para que yo lo liberara, sino para alertarme sobre su estado de encierro. La implicación era monstruosa. Ernesto era una de las herramientas de la estación de servicio para mantener la ruta operativa. Pero si él era la UCA Muro 1, ¿quién era el UCA Muro 2? Busqué desesperadamente la otra etiqueta. Mis ojos recorrieron la superficie de la van. Las rodillas me flaquearon. Yo ya estaba etiquetado. Mi destino no era entregar la carga, era convertirme en la carga. La van empezó a desacelerar por sí misma suavemente, con una precisión escalofriante. Estaba bajando a la velocidad mínima necesaria para ser controlable. Intenté pisar el acelerador, pero no hubo respuesta. ¡No!, grité. ¡No he terminado el envío! La voz de contestadora automática en el tablero, esa voz mecánica y neutra, respondió con una lógica implacable. Mi cuerpo se convulsionó en un grito silencioso. Estaba atrapado en mi propia trampa. Yo había abierto el compartimento para escapar de la autoestopista, y al hacerlo, había activado mi propio destino. La camioneta hizo un giro brusco a la derecha. Estaba saliendo de la 45D y tomando una vieja desviación de terracería que yo no había visto en el mapa. La carretera estaba llena de baches y el vehículo se sacudía violentamente. Miré por la ventanilla. La desviación no llevaba a una ciudad o a otra autopista, llevaba de vuelta al desierto. Y en la distancia, las luces amarillas y parpadeantes de la estación de servicio, el último suspiro, reaparecieron en el horizonte. Un faro de condenación. La camioneta no me llevaba a mi destino, me llevaba al embalaje. Giré el volante con todas mis fuerzas, intentando romper la dirección automática, pero las ruedas estaban fijas en el camino de terracería. La van era un ataúd en movimiento. La voz sonó de nuevo, casi maternalmente, y en ese instante el olor a gardenias muertas volvió fresco y fuerte, mezclado con el diésel, pero no venía del asiento del copiloto. Venía de atrás. Me di cuenta, con un terror paralizante, que la neutralización no había sido una destrucción, solo había sido un reembalaje. Había 2 unidades de contención activa. La carga que transportaba no había derrotado a la entidad.
La había forzado a regresar a su propia caja de origen solo para el siguiente viaje. Y yo, Julián A., acababa de convertirme en el relleno de la segunda caja. La camioneta aceleró en el camino de tierra, directamente hacia la luz parpadeante. El terror, al comprender la lógica del ciclo, me liberó de la parálisis. No era una posesión ni un fantasma. Era una máquina, un sistema de logística macabra donde los humanos éramos meros fungibles, los interruptores necesarios para mover la mercancía. Y yo, Julián A., era la mercancía que garantizaba el traslado de la verdadera carga, las unidades de contención activa. La estación de servicio se acercaba rápidamente. A lo lejos vi una figura solitaria parada bajo el foco parpadeante. No era Ernesto, era otra silueta, el nuevo despachador esperando al siguiente catalizador. Tenía que salir. La puerta del conductor seguía bloqueada por el control centralizado de la van. Saqué la navaja que llevaba en mi mochila y con manos temblorosas ataqué el cableado que salía del tablero, buscando el cable de la dirección o de la puerta. Corté varios, esperando un cortocircuito, un incendio, lo que fuera. El tablero emitió un chillido agudo. El motor se mantuvo estable. «Vete al diablo con tu contrato», grité, hundiendo la navaja con desesperación en un manojo de cables más grueso, cerca de la base del volante. Un chorro de aire caliente y con olor a aceite quemado salió por la ranura. La cabina se inundó de humo acre, un humo denso que me hizo toser. La van, por fin, dudó. El sistema de navegación automática se interrumpió y el volante se liberó. Ahora, giré el volante violentamente, sacando la van del camino de tierra. Saltó sobre la zanja, golpeando el chasis con fuerza y se dirigió hacia el campo abierto, destrozando matorrales secos. La suspensión chirrió en protesta. La voz se elevó a un tono irritado, distorsionado por la estática. La van intentaba corregir el rumbo, girando ligeramente hacia la izquierda, pero yo luchaba contra ella, manteniendo el volante fijo hacia la derecha, alejándome de la luz del último suspiro. Estaba yendo a campo traviesa, sin un camino claro. Los arbustos golpeaban el costado del vehículo con ruidos secos. En ese momento de caos, y mientras el humo llenaba la cabina, mis ojos captaron algo. Una sombra que se arrastraba. No, no era una sombra. El tap-tap había vuelto, débil, pero ahora venía de las puertas de la cabina, del otro lado del asiento del copiloto. La entidad había regresado del compartimento de carga, o tal vez un fragmento de ella. Y la mano hinchada y pálida apareció de nuevo, no en la ventana, sino deslizándose lentamente sobre el borde del asiento, hacia mí. Los dedos eran grotescamente largos y blancos, y estaban húmedos. Estaba a punto de tocar mi hombro. Tenía que detener la van, no para salir, sino para usar mi única arma, el escape de la carga. Pisé el freno. La van se detuvo en medio del campo, levantando una nube de polvo. Antes de que la mano me tocara, abrí mi puerta y me lancé al exterior. El impacto contra el suelo duro me raspó las rodillas y los brazos, pero el dolor era irrelevante. Estaba libre de la van. Rodé unos metros y me levanté, tosiendo por el polvo y el humo. La van estaba parada a mi lado, el motor en marcha, rugiendo al ralentí. Las puertas traseras seguían abiertas, balanceándose. Y la mano pálida se deslizó fuera del asiento del conductor, agarrando el volante. Vi cómo la van, sin nadie visible al volante, comenzaba a girar. El sistema estaba intentando recuperar el control, reorientándose hacia las luces amarillentas de la estación de servicio. No me detuve a mirar. Tenía que correr, en dirección opuesta, hacia la oscuridad total del desierto. Mientras me alejaba corriendo, escuché un fuerte sonido de metal golpeando metal. La van, aparentemente consciente de que no regresaría, había puesto el acelerador a fondo, dirigiéndose directamente hacia la estación de servicio, como si estuviera furiosa por el retraso.
Corrí hasta que mis pulmones ardieron y el sonido del motor de la van se desvaneció en la distancia. Me caí, exhausto, escondiéndome detrás de una gran roca que sobresalía del suelo seco. Desde mi posición, vi las luces de la van desaparecer en el horizonte en dirección a su destino. Y luego, un instante después, vi un destello brillante y un sonido hueco. El impacto. El ciclo se había completado de una manera u otra. La van había llegado a su destino con o sin su catalizador. Me quedé allí, tirado en el polvo frío, por lo que pareció una eternidad. Solo cuando el cielo en el este comenzó a mostrar los primeros grises de la mañana, me atreví a moverme. Yo había sobrevivido, físicamente, pero el terror se había solidificado en mi interior. Me levanté y comencé a caminar en dirección contraria a la luz que anunciaba el día, adentrándome más en el desierto. No volvería a la carretera, no volvería a la civilización, al menos no de esa manera. El sistema me había marcado como Uka Milra 2. Me buscarían. A medida que me alejaba, con el sol naciente detrás de mí, miré hacia la carretera 45D, y entonces vi a la figura, la mujer de vestido blanco. Ella no estaba parada en el kilómetro 177, estaba justo allí, al borde del camino que yo había tomado, mirándome, no con anticipación, sino con una profunda tristeza, casi lástima. Y ella levantó su mano, no para pedir aventón, sino para señalar algo en el suelo, justo a mis pies. La figura espectral ya no era transparente en los bordes. Con la luz del amanecer se había vuelto nítida, demasiado real, aunque su piel seguía siendo de un blanco enfermizo que no absorbía la luz. Había una cicatriz visible, una línea delgada y negra que cruzaba su mejilla izquierda como una grieta en la porcelana. Su mirada, llena de esa tristeza insondable, se clavó en mí. No sentí miedo en ese momento, solo el agotamiento final y una resignación fría. Me había enfrentado a la peor versión de la noche, y ahora me encontraba con su guardiana, bañada por la luz que prometía el día, pero no traía consuelo. Bajé la mirada, siguiendo la indicación de su mano. En el suelo, enterrada parcialmente por el polvo que había levantado la van al desviarse, había una pequeña grabadora de voz, del tipo de dictáfono barato. Parecía haber sido lanzada desde el vehículo en mi lucha. La tomé. Estaba caliente al tacto. Presioné el botón de reproducción. El audio comenzó con el sonido áspero del viento y el traqueteo de un motor de van idéntico al que yo acababa de conducir. Era la grabación de un viaje anterior. Una voz de hombre, joven y nerviosa, la reconocí de inmediato. Era Ernesto. Luego se escuchó el mismo tap, 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 lento y rítmico, seguido por el raspado metálico. No puede ser, no puede ser, se escucha a Ernesto susurrar, aterrorizado. Y después, la voz dulce y femenina, la misma que me había hablado a mí, resonó en la grabadora, fuerte y clara. Ernesto empezó a balbucear, su voz rompiéndose en histeria. Yo no paré, yo no te dejé subir. El audio se convirtió en un grito prolongado de Ernesto, que se cortó abruptamente con un golpe seco. Silencio. Y luego, la voz de la mujer reapareció, más cerca del micrófono, con un suspiro de satisfacción. Y eso fue todo. La grabación de Ernesto terminaba allí. Su pánico, su lucha y su final capturados para siempre en el dispositivo. La autoestopista lo había forzado a convertirse en carga delicada para el siguiente ciclo. Pero la grabadora siguió reproduciendo. Había otra pista. Un nuevo sonido, débil, pero reconocible. Era el vals antiguo y desafinado que había escuchado yo mismo en la estática de la radio. Solo que en la grabadora sonaba más fuerte, más claro. Y no era solo la música. Había una mujer cantando con la música. Una voz dulce, melancólica, que parecía cantar una nana de dolor.
Y entonces la voz de la mujer que me había aterrorizado en la van habló de nuevo, pero no era la voz de la grabadora, era la figura pálida que estaba a 20 metros de mí, mirándome directamente. Su boca no se movió, pero las palabras resonaron en mi cabeza, claras y sin el filtro de la radio o del vinilo. Ella no terminó la frase. Simplemente me mostró, con un movimiento lento de su mano, la cicatriz en su mejilla. Era exactamente la misma marca que tenía el despachador Ernesto, una línea diagonal, como si una correa o un golpe le hubiera dejado una herida superficial y eterna, una herida de contención. Ella no era la autoestopista. Ella era una víctima anterior, condenada a permanecer en la carretera como un espectro de advertencia. Me estaba diciendo que, al saber la verdad y al escapar del embalaje, yo ahora era una anomalía. No había sido contenido, pero ya no era parte del mundo normal. El sol estaba saliendo completamente, y la figura del vestido blanco comenzó a disiparse en el calor del aire matutino, volviéndose transparente como el vapor. Corrí hacia ella, tropezando con el terreno irregular. «¡Espera! ¿Cómo salgo? ¿Cómo detengo esto?» Antes de desaparecer por completo, su voz resonó por última vez, mezclándose con el rugido de un motor distante que se acercaba. El sonido del motor se hizo fuerte. Era el sonido inconfundible de una camioneta vieja, pesada y cuadrada, acercándose por la carretera 45D. El ciclo no se había roto. La van que yo había abandonado, destruida o no, había llegado a la estación de servicio, y el sistema, como una máquina implacable, ya había despachado la siguiente unidad de transporte. Y lo que venía en esa van era la nueva carga delicada, el siguiente UCA, listo para ser entregado. O quizá venía por mí. Levanté la grabadora. No podía llevar eso conmigo. Era prueba de un crimen que la realidad no podía procesar. La tiré con todas mis fuerzas contra una roca. El plástico se rompió con un sonido seco y el vals silenció para siempre. Corrí, sin mirar atrás, con el sol de la mañana proyectando mi sombra larga y solitaria sobre el desierto interminable. Sabía que no podía volver a la carretera. Sabía que mi nombre, Julián A., estaba en un archivo en algún lugar, y que la única forma de sobrevivir era convertirme en una sombra, esperando que el sistema se olvidara de que había un eslabón suelto en su cadena de suministro infernal.